Bueno, creo que vamos a empezar. Em, Muchas gracias a todos y a todas por uniros hoy a este webinar que hemos organizado desde la empresa Novogy. Como he comentado antes, es el primero de los webinars que hemos preparado en español. Hemos preparado algunos webinars en el idioma local del país para estar un poco más cerca de los investigadores y espero que lo disfrutéis. El título del webinar es Resolución celular y espacial, una introducción a la transcriptómica de nueva generación que vamos a impartir. Bueno, yo voy a hacer simplemente una presentación, estaré como moderadora y al final os daré las gracias y bueno, estaré un pequeño descuento para el próximo proyecto, pero la persona que va a dar el seminario explicaros técnicamente cómo es el servicio que ofrecemos y todos los beneficios que podéis obtener en este servicio Novogin será mi compañero Alejandro García, quien os dará una magnífica presentación. Aquí os he dejado mi correo electrónico y el correo electrónico de Alejandro para que si queréis contactar con nosotros, porque luego tendréis las diapositivas de este webinar y un pequeño código QR que os servirá como un descuento para el próximo proyecto como agradecimiento a atender a este webinar. Empezamos. De acuerdo. La primera diapositiva es la huella global que tenemos en Novogene. Comencemos con una nota global. En Novogene estamos establecidos en 2011. Desde entonces hemos crecido enormemente, como podréis ver. Operamos actualmente en más de 90 países. Operamos en 10 laboratorios en todo el mundo, atendiendo a todos estos países ubicados en diferentes continentes, lo que significa que donde quiera que esté la ubicación donde se encuentra su laboratorio, estamos siempre para respaldarles la investigación y dar un apoyo local y una experiencia global. Si nos centramos en las ubicaciones en laboratorios europeos, veremos que acercándonos a Europa nos orgullece contar con dos laboratorios. El primero de ellos en Cambridge, se estableció en Reino Unido hace ya bastantes años, en el corazón de uno de los clústeres científicos más vibrantes, y otro en Múnich, que lo establecimos posteriormente. Está ubicado en un centro tecnológico rico en innovación. Estos laboratorios nos brindan, por tanto, rapidez y flexibilidad para apoyar el trabajo que ustedes tengan de manera cercana y eficiente. Sin embargo, no solo somos laboratorios, también contamos con un equipo dedicado íntegramente a tanto de ventas locales y de soporte técnico para darles ayuda y apoyo en todos sus proyectos. Estamos junto donde ustedes están, hablamos su idioma y entendemos el entorno de investigación, dado que nuestro equipo estamos formados por personas que hemos estado durante muchos años en investigación. La mayor parte de nuestros compañeros poseen un doctorado y estamos aquí para ayudarles a adaptar las soluciones multiómicas adecuadas a sus proyectos para que no tengáis que hacerlo solos, por supuesto. A nivel de multiómica integral, Novogene ofrece un abanico muy ancho de diferentes tipos de servicios. Por ejemplo, a nivel de genoma humano, contamos con la secuenciación tanto del genoma humano como del exoma. Transcriptómica, tenemos un gran abanico de servicios desde la secuenciación del mensajero, ARN no codificante de tamaño grande y tamaño pequeño. También podemos hacer transcriptómica completa de los transcritos íntegros con plataformas de segunda y tercera generación y transcriptómica espacial. También damos apoyo para proyectos de single cell y single nucleotide. A nivel tanto de genomas microbianos como de genomas de plantas y animales, podemos hacer secuenciación de novo y resecuenciación. En el ámbito microbiano, damos también servicios de metagenómica, bien por shotgun o dirigida con aplicones, los estándares y personalizados, si se requieren para estas u otras regiones. Y también contamos con el estudio epigenómico, epigenético, con el estudio clásico de conversión bisulfito, de secuenciación de ChIP-seq y RIP-seq, estudios que han hecho obviamente previamente en los laboratorios.
Eh, Recientemente hemos incorporado otras ómicas, como son la proteómica y metabolómica, proteómica en el entorno Olink, con estos dos paneles, y metabolómica tanto dirigida como no dirigida. También podemos darles apoyo si ustedes mismos son los que preparan las librerías para poder secuenciarlas y secuenciar también productos de PCR. Y solo un apunte que al final del webinar mi compañero Alejandro, si tiene tiempo, os hablará un poquito de esto, es de la secuenciación de los plásmidos, que es un lanzamiento que hemos hecho recientemente con un coste-beneficio muy, muy competitivo y que se llama Plasmid Go. En cuanto a las diferentes plataformas que podemos utilizar, son en principio las más importantes que hay en el mercado, plataformas de lecturas largas y lúminas. Contamos con varias plataformas de alto rendimiento en nuestros laboratorios de Europa, también PacBio y Nanopore para lecturas largas, las plataformas de 10x Genomics. Y recientemente hemos incorporado una nueva plataforma de lecturas cortas, que es el Avidity 24 de la empresa Element Bioscience, que es un punto de apoyo para algunos proyectos que requieren características especiales o simplemente para dar servicio para proyectos que requieran este tipo de secuenciación. En cuanto a las publicaciones y patentes, Novogen cuenta con un gran abanico de este tipo de publicaciones, más de 70 publicaciones de secuenciación masiva, más de 70 patentes, más de 400 copyrights, más de 3 millones de muestras secuenciadas anualmente, lo que nos da un volumen y una competencia a nivel mundial muy, muy elevada. Todas las publicaciones están secuenciadas, están publicadas en revistas SCI y tenemos un factor de impacto acumulado de más de 200.000, lo que muestra la relevancia científica que tiene nuestra empresa, la implicación que tiene a nivel mundial. ¿Por qué Novogene? ¿Por qué asociarse con Novogene? Las razones las presentamos de manera clara. Entregamos resultados consistentes y fiables siempre. Tenemos nuestra automatización y capacidad de escala significan que podemos manejar estudios grandes y complejos sin prácticamente despeinarnos. Nos mantenemos siempre a la vanguardia con las últimas tecnologías, ya sea Illumina, PacBio, Oxford Nanopore y con las nuevas plataformas que vamos incorporando para tener un abanico de secuenciación más elevado. Nuestros tiempos de entrega son rápidos y te preparan para la velocidad y a menudo somos más rápidos que incluso plataformas a nivel local. Nuestro equipo de bioinformática además entrega datos listos ya para publicación, ayudándote, por tanto, a llegar a esos insights y los artículos más rápidamente. Y con más de 10 años de experiencia en Europa, nos orgullece ser un socio de confianza para científicos como tú. Esto es todo lo que quería comentar y ahora mi compañero Alejandro pasará a dar la presentación. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Vale, primero. Aquí. Ok. Vale, perfecto. Esto, bueno. Eso, primero buenos días a todos. Gracias por la presentación inicial, Ana. Y nada, si tenéis cualquier duda a lo largo de la presentación, podéis dejar vuestras preguntas también en el chat que tenemos. Y os las responderemos después del seminario, ¿vale? Entonces, para cualquier tipo de duda esas que tengáis, sentiros totalmente libres de escribir por el chat y os las intentaremos responder cuando sea posible. Tal y como ha dicho Ana, yo soy Alejandro y soy doctor en biotecnología y ahora soy especialista en soporte técnico para Novogene Europa. Y la presentación de hoy va a tratar de, bueno, tal como lo hemos titulado, de la resolución celular espacial, una introducción a la transcriptómica de nueva generación. En este caso, pues simplemente decir que la biología es compleja, entonces es intrínsecamente compleja y puede estudiarse a diferentes niveles, desde a nivel de molécula, macromolécula, aumentando la complejidad biológica en cada estudio, en cada estudio, célula, tejido, órgano, etcétera. Entonces,
Esto puede estudiarse a distintos niveles, a nivel de gen, a través de la genómica, a nivel de epigenética, también a través de la epigenómica, a nivel de los distintos transcritos con la transcriptómica o proteínas proteómicas. Es decir, las tecnologías ómicas lo que permiten es analizar de forma global cada uno de estos niveles, proporcionando una visión integrada de los sistemas biológicos. Eh, vale. En la presentación de hoy nos vamos a centrar un poco en la transcriptómica. ¿Por qué? Porque en la transcriptómica ocupa un lugar central en todo esto, ya que nos permite estudiar qué genes van a estar expresados en un momento o en unas condiciones determinadas. Esta va a ser la estructura de nuestra presentación y comenzaré con una introducción en el que, bueno, pues ya os he dicho un poco que vamos a hablar de la transcriptómica y qué soluciones transcriptómicas ofrece Neurogenes. ¿Qué es la transcriptómica? Pues va a ser todo el conjunto completo de estos transcritos que van a estar presentes en un tejido, en una célula, bajo una condición particular, ya sea en un momento determinado de desarrollo o en respuesta a un tratamiento. Vamos a poder ser capaces de ver qué es lo que se está expresando en todo momento. Eh, Esto que nos permite, la transcriptómica nos ofrece una alta sensibilidad y además no se encuentra limitado a paneles o secuencias específicos actualmente, tal y como lo hacían los distintos microarrays, y va a ofrecer un rango dinámico de detección de transcritos de baja abundancia, también detección de isoformas y cambios sutiles en la expresión génica. La tecnología de RNA-seq es la técnica que nos va a permitir observar esto y nos va a permitir observar qué hay y cuánto hay de RNA en nuestra muestra biológica en ese momento específico que nosotros hemos seleccionado. Entonces, entre las aplicaciones comunes, de forma cualitativa, que es lo que nos permite responder a la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo? Vamos a poder caracterizar nuestras muestras, es decir, vamos a poder realizar una notación genómica, estudiar la orientación de transcritos, también observar límites intrónicos y exónicos, sitios de polialinización, splicing alternativo, fusiones genómicas, etcétera. O también vamos a poder estudiar el cuántos son. No solo vamos a poder ver qué es lo que hay, sino cómo se expresan los distintos genes que nosotros tenemos. O también vamos a poder comparar y ver cuál es la expresión diferencial entre muestras de distinto tipo, lo que son los genes diferencialmente expresados o DEX. O también el nivel de expresión de las distintas isoformas de los genes que nosotros tenemos. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir descubrir biomarcadores, estudiar interacciones huéspedes patógenos, realizar análisis metatranscriptómicos o también caracterizar tipos y subtipos celulares. Estas aplicaciones van a poder aplicarse en la biología del desarrollo, inmunología, diagnóstico. Entonces, en función del tipo de estudio que nosotros tengamos, nos va a permitir cumplir una serie de objetivos. ¿Qué estudios ofrece Novogene o qué servicios ofrece Novogene? Podemos estudiar la expresión génica a nivel poblacional con el BALC-mRNA. Esto nos va a dar información del ARN mensajero. También vamos a poder estudiar el long non-coding RNAs, RNAs circulares, microRNAs o también vamos a poder realizar el análisis con muestras de baja cantidad de tejido. Asimismo, también podemos hacer un análisis de novo del transcriptoma y también vamos a poder realizar el análisis de isoformas o splicing alternativo con la introducción de long reads en nuestro análisis y otros tipos de servicios como el análisis de RNA-seq de procariotas, de exosomas, metatranscriptomas o dual RNA-seq entre huésped y patógeno. Sin embargo, en la presentación de hoy hemos seleccionado esta parte final en la que nos vamos a centrar en el análisis de la transcriptómica de célula única o single cell y también en la transcriptómica espacial, que además de darnos información del transcriptómica de célula única, nos va a permitir observar, estudiar los cambios en microambientes específicos, sin perder la información espacial. Entonces, una vez vista esta introducción, nosotros vamos a introducir primero por la transcriptómica de célula única. Y es que, en general, tradicionalmente los análisis se han realizado a nivel de células o a nivel de tejidos, lo que implica que una vez que nosotros tenemos nuestra muestra, extraemos el RNA. Y con este RNA lo que vamos a hacer va a ser sintetizar este RNA y añadir diferentes barcodes. Y cuando nosotros ya tenemos todo esto, estos barcodes nos van a permitir identificar que este RNA procede de este tipo de muestra. Pero esto nos va a dar una señal que es una representación promedio de todos los tipos celulares que nosotros tenemos. Es decir,
este gen a lo mejor se encuentra expresado, este gen que nosotros vemos en color rojo, a lo mejor se encuentra expresado en una serie en una serie de tipos celulares y en otros se encuentra menos expresado. Y a lo mejor vemos que tiene una alta expresión porque en el tejido que nosotros hemos seleccionado, este tipo celular está altamente representado y el resto no. Esto que no, esto que va a dar lugar, da lugar a una expresión media que nos va a enmascarar o nos va a ocultar esta heterogeneidad a nivel celular. ¿Cómo podemos solucionar esto? Esto se soluciona a través de la transcriptómica de célula única. En este caso, nosotros, en vez de un tejido concreto, vamos a tener una suspensión de células o de núcleos, que en este caso podemos ver que distintos colores van a representar distintos tipos celulares distintos. Y en este caso también sintetizaremos el cDNA y le añadiremos barcodes específicos que nos van a determinar de qué célula proviene cada una. Entonces, en base a su perfil transcriptómico, vamos a tener distintos tipos celulares. En este caso podemos ver que tanto para la célula 1, célula 2 o célula 3 existen genes comunes, expresión de genes comunes de color verde o de color morado, o también expresión de genes únicas para ese tipo celular, como puede ser este color naranja. Entonces, aquí sí que vamos a observar la heterogeneidad celular y vamos a obtener gráficas de este estilo en el que podemos observar, vamos a clasificar los distintos tipos celulares en función de sus patrones de expresión génicas. ¿Qué podemos ofrecer en Novogene? Nosotros ofrecemos desde que, bueno, el análisis, desde que no, desde la extracción de las muestras, vamos a aceptar distintos tipos de muestras, que ahora lo veremos. Luego vamos a dar lugar a la generación de los gems. Los gems son, bueno, son las siglas de Gene, Gel, Bits in Emulsion, que básicamente son microgotas o emulsiones que contienen una microsfera, una bit, con los oligos y una célula, y una de nuestras células. Luego vamos a llevar a cabo la construcción de las librerías y finalmente llevaremos a cabo el análisis de datos y la visualización de los mismos. Pues vamos a ir viendo cada paso probablemente. En el caso aquí al inicio sí que quiero comentar que nosotros vamos a utilizar una tecnología basada en 10x. Esto es para la generación de los distintos gems. En el caso de 10x Genomics, el flujo o el protocolo está basado en gotículas. En este caso, nosotros tenemos nuestras microesferas las vamos a introducir y también vamos a ir introduciendo un flujo con nuestras células en suspensión o núcleos en suspensión. Estos se van a unir de forma, y también vamos a introducir aceite, de forma que se genere nuestra emulsión. En general, se va a obtener, en la mayoría de los casos, unas gotas que no van a tener ningún tipo de célula porque el flujo se realiza de forma muy lenta para evitar que en una misma gem se incluyan más de una célula y entonces tengamos barcodes repetidos para dos células. Y también vamos a tener gems en el que sí que tendremos nuestra única célula con nuestra microesfera bueno, y las enzimas necesarias para la lisis celular, la síntesis de cDNA, etcétera. Este va a ser el protocolo que nosotros vamos a seguir con 10x Genomics. Existen también otros tipos de protocolos. Están los basados en placas, en los que vamos a tener una microplaca a la cual se les van a añadir las distintas microesferas y de forma que en cada pocillo va a quedar una microesfera. Después de esto y se añaden se lava el exceso de microesferas y se añaden las células en suspensión o los núcleos en suspensión de forma que cada uno de ellos se quede en un pocillo. Y posteriormente a esto se añade el buffer de lysis para otra vez dar lugar a cabo a la síntesis de cDNA y todo el proceso de generación de librerías. Este es el protocolo que generalmente siguen otras empresas como Singleton o Honeycomb. O luego también tenemos otra tecnología que se llama Split Pool Barcoding, que básicamente, no sé si se puede ver muy bien, pero bueno, básicamente lo que hacen, tenemos todas las células en suspensión y las vamos a añadir a otra placa. Y en cada pocillo va a tener unos barcodes específicos. Después de esto, una vez se hayan marcado, volvemos a juntar las muestras y las volvemos a dividir en otros pocillos que van a tener otros barcodes, de forma que a cada célula va a tener una combinación única de barcodes específicos. Y así podemos identificar de qué célula vienen. Esta sería la estrategia llevada a cabo por Parse Bioscience o Scale Bioscience.
Bueno, pero nosotros básicamente vamos a seguir el basado en gotículas, que en este caso, que tal y como os he explicado previamente, lo que vamos a hacer, nosotros vamos a tener nuestras microesferas y las vamos a meter en el flujo. Y nosotros vamos a tener, y luego también vamos a tener otro flujo, otro canal por el que van a entrar nuestras células con bueno, con las enzimas en suspensión bueno, y todos los buffers necesarios para que se lleven a cabo las reacciones posteriores. Esto se va a introducir, se va a introducir en el flujo y además introduciremos el aceite. Y esto va a ser eso, a un ritmo muy lento. En la mayoría de los casos, el 99% de los gems que nosotros generamos no van a contener ninguna célula. Esto lo hacemos generalmente para evitar que haya duplets, que son aquellas en las que hubiera dos células por microesfera. Entonces, al final lo que vamos a obtener es una estructura del siguiente tipo. Este sería nuestra microesfera con nuestra célula, bueno, con nuestra célula unida a la superficie. Tenemos los agentes en solución alrededor de la microesfera para las reacciones posteriores y nosotros vamos a tener nuestra cápsula generada con el aceite de suspensión. Y así se vería un poco aquí abajo. Vale, ¿y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a través del uso del instrumento de Chromium iX. Bueno, de Chromium iX y de las placas de GEM-X Chip. Como podéis ver en las placas, bueno, tenemos tres canales, tres inputs, vamos a decir. El primero sería nuestra muestra, que va a tener las células en suspensión o los núcleos en suspensión. Luego también tendremos los gel bits o nuestras microesferas. Y por último, vamos a introducir también el aceite este que nos permite generar las emulsiones. Entonces, con los tres canales se van a unir, tal y como hemos visto bueno, a través del flujo, en la diapositiva previa, y en combinación, esto lo que nos permite es que el flujo de trabajo va a ser rápido y eficiente, reduciendo pues todo tipo de errores técnicos que se puedan generar. ¿Y por qué es importante, por qué la célula se queda unida y por qué es importante la microsfera? Es importante porque en nuestra microsfera va a estar recubierta con los distintos oligos que nos van a permitir llevar a cabo el análisis de la expresión génica de nuestras células específicas. Eso sí, en el extremo 3', puesto que va a capturar los oligos a través de las colas polia. ¿Qué oligos tiene? Pues como ya he dicho, vamos a hacer una captura por colas polia, entonces va a tener un componente poli-DT, precisamente para capturar estos extremos. Va a tener un barcode de 10X, que esto lo que nos va a permitir es identificar a qué célula pertenece. Va a tener un barcode único y nos va a permitir identificar esta célula. Y luego también va a tener un UMI, un identificador molecular único, que esto lo que nos va a permitir es identificar a cada molécula en específico, que luego también se utiliza en procesos de normalización para evitar duplicados por PCR, etcétera. Entonces, y finalmente, pues, bueno, una secuencia para el RAID 1, que esto sirve para luego cuando bueno, cuando los transcriptos se lleven al secuenciador de Illumina, bueno, esto permite la preparación de la biblioteca y los posteriores pasos. ¿Qué tipos de muestra vamos a aceptar? Y entiendo que esta es la parte más importante y que más interés os suscita. Vamos a aceptar células en suspensión para single cell RNA-seq y también núcleos en suspensión para single nuclei RNA-seq. Las células en los núcleos son las que van a ser insertados en el chip GEM-X y en Chromium X para la generación de los distintos genes. Entonces, en el caso de single cell, RNA-seq y single nuclei, como hemos visto, como hacemos una captura, en ambos casos vamos a observar el RNA mensajero, porque hemos hecho la captura a través de las colas polía. Sin embargo, en el single cell vamos a observar el ARN celular y en el single nuclei vamos a observar el ARN nuclear. Existen diferencias entre ambos tipos de proyectos y bueno, que en función del tipo de tejido que vayamos a tener o de las condiciones experimentales es más recomendable realizar un proceso u otro. En el caso del single cell RNA-seq, los tipos de muestra van a ser suspensiones celulares criopreservadas o también hemos comenzado a aceptar tejidos frescos. Entonces, en función del tejido que tengáis, sí que os recomendaría poneros en contacto con nosotros, puesto que podemos ofrecer una serie de recomendaciones para el envío de muestras
y saber si conviene realizar el single cell o a lo mejor preferís realizar vosotros directamente las suspensiones celulares tras la digestión del tejido o disociación del tejido. En el caso de single nuclei, esto sí, vamos a aceptar únicamente tejidos congelados. ¿Por qué? Porque al congelar un tejido las membranas se dañan y se vuelven inviables. Entonces el núcleo se va a conservar mucho mejor. En ambos casos vamos a analizar la expresión génica del extremo 3', pero en el caso de single cell esto nos permite realizar estudios sobre splicing alternativo. Eh, Aparte, nos permite como ventajas realizar unos perfiles de expresión de RNA de la célula completa y va a capturar un mayor número de genes en el caso de single nuclei. Esto es célula completa y en el caso de single nuclei ya no tenemos los RNAs que estarán presentes en el citoplasma, únicamente los que estén presentes en el núcleo. Y como contras, bueno, como desventajas, en este caso sería que no es recomendable usar o realizar el single cell RNA-seq en aquellos tejidos cuyo proceso de disociación puede provocar esto, la pérdida, cuando sean tejidos raros o tejidos frágiles, se recomienda realizar single cell nuclei. O esos tejidos, o porque se van a dañar durante todo el proceso y se va a inducir un estrés. Y tampoco funciona con aquellas células que tengan un mayor tamaño a 30 micras. Esto porque este tamaño es limitante sobre todo para la generación de los distintos gems. Si nosotros cargamos células que tienen bueno, que son muy grandes, lo que va a producir es que se vaya a poder colapsar el chip de GemX y no vamos a poder generar nuestras gems bueno, propiamente. Entonces, se recomienda que si tienen un tamaño mayor de 30 micras, realizar un análisis de single nuclei RNA-seq. En el caso de single nuclei, pues sí que es recomendable para estos tejidos que eran difíciles de disociar, que eran raros o frágiles y que se vayan a dañar durante el proceso de generación de librerías. Y sí que son recomendados para las células que tengan un elevado tamaño. Como desventaja, sí que vamos a tener una mayor proporción de lecturas sintrónicas, por lo que vamos a tener un menor número de genes representados que en el single cell RNA-seq. Y hay una pérdida de información sobre el splicing. Por lo que si queremos realizar estudios de splicing, conviene realizar un análisis de single cell RNA-seq. A ver. En el caso de los distintos tipos de tejidos, cuando enviamos tejido congelado, se requiere, una vez tengamos el tejido, realizar una digestión mecánica después de la digestión mecánica nosotros recuperamos los núcleos. Entonces vamos a tener una suspensión de núcleos para el single nuclei RNA-seq. En el caso de los tejidos frescos, sí que se recomienda que si nos enviáis tejido fresco, se pueda realizar el envío en unas 48 horas después de la recogida. Esto porque es más que nada porque, primero, estamos cogiendo tejido para realizar un análisis transcriptómico, que es en un momento concreto, y si pasa mucho tiempo, pues la transcriptómica se puede ver alterada un poco, y también porque el tejido se va a degradar con el tiempo. Entonces, conviene que se envíe entre 48 horas, en unas 48 horas después de la recogida. Se requiere realizar la disociación también, en el caso de que hagáis suspensiones celulares, entre unas 48 y 72 horas después de la colección de vuestras muestras. Y de esta forma obtendremos una suspensión de células que se pueden mandar criopreservadas, en el caso de single cell RNA-seq. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Si tenemos tejidos congelados, nuestras recomendaciones es diseccionar unos 50 miligramos, si es más, pues algo mejor, entre 50 y 100 podemos decir, en hielo y no enjuagar los tejidos. Estos fragmentos los vamos a sumerger en isopentano o en un baño de nitrógeno líquido y los vamos a transferir después a tubos libres de RNAsas previamente enfriados. Cuando tengamos ya estos tubos, los sellaremos bueno, primero, bueno, con el parafilm y su tapa, y se recomienda que se almacenen en nitrógeno líquido a -80. Para aquellos tejidos que vayan a tener un almacenamiento a largo plazo, o en este caso, aquí pone, por ejemplo, más de 2 días, pero a lo mejor un poco más, una semana o algo así, sí que es más recomendable que se mantengan siempre las muestras en nitrógeno líquido. Si bien esto no es siempre fácil de realizar, por lo que si no se puede, pues
si se pueden mantener las muestras a -80, también sería factible. En este caso, una vez nos llegan los tejidos congelados, nosotros vamos a llevar a cabo la disociación del tejido y el lavado, centrifugaremos, nos quedará un debris que tras varios pasos de centrifugación y lavado, al final vamos a obtener nuestra suspensión, bueno, nuestra suspensión de núcleos. Nosotros utilizamos el kit de aislamiento de Chromium 10X para la obtención de núcleos. Y sí que es muy importante aquí saber que una vez generamos la suspensión de núcleos y hacemos el control de calidad de las muestras, necesitamos cargar los núcleos en un tiempo de 20 minutos posterior a su preparación. ¿Esto por qué es? Porque se produce una pérdida de viabilidad celular. Al final, las células o los núcleos están fuera de su entorno fisiológico y eso puede originar un estrés, por lo que va a alterar el transcriptoma. También se va a producir una degradación de RNA y también un aumento de debris, ruptura celular. Es decir, si hay una rotura celular y se libera RNA al medio, esto puede que cuando nosotros generemos los GEMs haya una contaminación celular, porque ya están presentes en el medio. Entonces, si nosotros aislamos una célula y también RNA que está en solución, esto va a producir una contaminación. Y también, si pasan más de 30 minutos, bueno, es recomendable que se hagan los primeros 15 minutos, pero si pasan más de 30 minutos, las células comienzan a agregarse. Como hemos dicho antes, cuando tenemos células de gran tamaño, esto puede provocar que colapse el chip y que no se generen los gems. Si las células comienzan a agregarse, esto también es un problema para cargar el chip. Entonces, conviene siempre que se realice esto dentro de los 30 primeros minutos. Entonces, cuando se produzcan estos casos, siempre cuando enviáis muestras, consultamos con vosotros qué condiciones son las adecuadas para proceder a la generación de los distintos genes. Entonces, de forma que, porque si nosotros esperamos a tener las suspensiones, realizar el control de calidad y os enviamos los datos y esperamos a que nos respondáis, van a pasar más de 30 minutos. Entonces, necesitamos establecer unos parámetros primero antes de que se envíen las muestras. Si los parámetros que se obtienen satisfacen vuestras necesidades, procederemos a cargar los gems y a la posterior generación de librerías. Sí que es verdad que no se recomienda congelar los núcleos aislados antes de ejecutar el ensayo. Esto también es muy importante. En el caso de que vayamos a enviar células en suspensión o tejidos frescos, en el caso de tejidos frescos no lo he incluido en esta diapositiva, pero si enviáis tejidos frescos, el procedimiento va a ser diferente. Si tenéis un tejido específico, nosotros, cuando os pongáis en contacto con nosotros y hagamos una evaluación del proyecto, lo que vamos a realizar es, vamos a enviar un buffer o una solución que va a permitir una solución estabilizadora del tejido. Eso se os envía previamente a la recogida de muestras, de forma que vosotros el día que vayáis a recoger las muestras lo tengáis. Recogeréis los 50-100 miligramos de tejido y los incluiréis directamente en esta solución y nos lo enviaréis si es posible ese mismo día, de forma que no pasen estas 48 horas de las 48-72 horas de las que hemos hablado previamente. En el caso de que tengáis el tejido y queráis hacer las suspensiones celulares, también nos podemos proporcionar de distintas instrucciones para la generación de las suspensiones. O si directamente tenéis las suspensiones ya generadas, pues únicamente tenéis que enviar las suspensiones criopreservadas. Recomendamos que se envíen con una viabilidad alta. Al final sí que queremos que las células sean células vivas y sean células intactas. Entonces, en este caso, en el caso del single cell, sí que requeriríamos que haya un mínimo al menos de un 70% de células viables. La concentración recomendada es mayor a 1 millón de células por mililitro y tenemos unos requerimientos promedio de un envío de 2-3 millones de células en suspensión si es posible. ¿Por qué tan alto? Esto se debe a que cuando nosotros realizamos los pasos de congelación y descongelación para realizar el control de calidad, se pierde al menos un 50% de estas células. Por eso es necesario enviar un número tan alto de células. Para enviar las células sí que recomendamos usar una solución crioprotectora, que en general es bastante sencilla. Suele ser entre un 5 y un 15% de TMSO o también existen soluciones especializadas de criopreservación. Y al igual que antes, si queremos realizar un almacenamiento a largo plazo,
pues conservar el nitrógeno líquido. En cuanto tengamos las distintas suspensiones, procederemos a realizar la calidad de las distintas muestras, tanto o de núcleos o de células. Y en este caso vamos a evaluar distintos parámetros. En el caso de las suspensiones celulares, bueno, en ambos casos deseamos que haya una cantidad mínima de restos celulares. Esto se va a observar por microscopía. En el caso de, también vamos a evaluar si existen agregados de células o de núcleos. Entonces, requerimos que haya unos niveles bajos de agregación celular para luego cargarlos en el chip de GMX. En ambos casos, esto sería menos de un 30% de agregación o en torno al 30% de agregación serían unos valores aceptables. En cuanto a la viabilidad celular, en el caso de single cell, al final queremos células viables, entonces la viabilidad que sea alta, una recomendada si es posible a un 90%, y en el caso de las suspensiones nucleares interesa que sea baja. Al final estamos proporcionando núcleos y no células vivas, entonces si existen una viabilidad celular alta es que la suspensión de núcleos no, la suspensión nuclear no se ha generado bien. En ambos casos nos interesa que la membrana, en el caso de las células, la membrana celular esté intacta y en el caso de los núcleos que la nuclear también esté intactas. Y el número de células que nosotros recomendamos es tener más de 30.000 células en ambos casos. A ver. Entonces, ¿cuáles serían nuestras recomendaciones de profundidad? En Novogene intentamos recuperar, después de todo el proceso de cargado en el GMX, con todas las células que hemos enviado, recuperar entre 5.000 y 10.000 células por muestra. Y esto sí que va a depender mucho en función del control, de la calidad de la suspensión que nosotros hayamos previamente obtenido. Si a lo mejor tenemos unas células que tienen una alta agregación, pues a lo mejor podemos obtener un menor número de células. Entonces va a depender un poco de todos estos parámetros. Luego, como cobertura, sí que recomendamos un número de lecturas entre 50.000 y 100.000 lecturas por célula. Si bien es cierto que 10x Genomics recomienda realizar un mínimo de unas 20.000 lecturas. Esto al final queda a decisión vuestra, entonces podéis decidir si queréis secuenciar 20.000 lecturas por célula o aumentar hasta 50.000 siguiendo nuestras recomendaciones. Y bueno, y finalmente, por la cantidad de datos que nosotros queremos proporcionar o la que es recomendada sería entre unos 100 150 gigas por muestra. Por ejemplo, si tenemos unas 50.000 si queremos unas 50.000 lecturas por célula y hemos sido capaces de recuperar unas 10.000 células, al final vamos a generar 150 gigabases de información. ¿Por qué? Porque al final la secuenciación se realiza con Illumina en 150, entonces vamos a tener 300 pares de bases por lectura. Entonces, los datos finales serán 150 y esto se puede calcular en función, podemos adaptarlo a 20.000, entonces aproximadamente entre 100 y 150 sería lo ideal. Si las garantías, si las muestras pasan del control de calidad, nosotros os garantizamos que tendréis una calidad de bases Q30 mayor del 85% y Q20 mayor del 90%, un número estimado mayor de mil células, más del 80% de lecturas asignadas al genoma y una mediana de células mayor de 1.000, tal como he dicho antes, pero 500 sería aceptable también. Aparte de todo esto, recientemente hemos integrado también el análisis de un perfil inmunológico. En este caso, en vez de realizar la librería con el extremo 3', el 3' gene expression, sí que se haría con Chromium Universal 5' gene expression. Esto se realiza en este extremo porque las secuencias de los receptores de las células B y T, BCR o TCR, sí que se van a encontrar más en este extremo. Y esto sería recomendado para la caracterización de clonotipos de TCR o BCR. No obstante, esto sería un análisis que nosotros ofrecemos, pero únicamente está disponible para especies de humano y de ratón, por lo que si tenemos otro tipo de especies no vamos a poder proveerlo. Entonces, y sí que es importante saber que este perfil del perfil inmunológico de TCR y BCR se va a realizar únicamente para single cell RNA-seq. En el caso de los núcleos, de supresiones de núcleos, los transcriptos de BCR y TCR se encuentran en un bajo nivel y son más difíciles de enriquecer.
Entonces, únicamente podemos asegurar que el análisis se vaya a realizar en condiciones adecuadas si lo realizamos en single cell y no en single nuclei. Tal y como hemos dicho, las muestras aceptadas serían únicamente de humano y de ratón, y vamos a aceptar tanto suspensiones celulares criopreservadas, tejidos frescos, como sangre completa o muestras de médula ósea. La preparación y el control serán idénticos y la profundidad de secuenciación, si bien antes hemos dicho que esta va a ser similar para la librería de 3' Gene Expression, pues también sería la misma, entre 50.000 y 100.000 lecturas por célula. Sin embargo, en el caso de las librerías de TCR o BCR, se recomienda que sean 10 veces inferiores, entre 5.000 y 10.000 lecturas por célula. Entonces, pues como ejemplo, si en el caso de la librería de expresión génica obtenemos unas 150 gigabases, en el caso de la librería TCR o BCR, lo que vamos a obtener van a ser unas 30 gigabases. Nosotros podemos ofrecer el análisis tanto de PCR o BCR solos como el análisis combinado de ambos tipos. Entonces, en función de vuestros objetivos de investigación, pues podemos incluir este tipo de análisis para muestras humanas o de ratón. Así, a modo de resumen, sería lo siguiente. En el caso de single nuclei van a ser tejidos u órganos descongelados, y sería enviar unos 50 miligramos por muestra. Esto se va a enviar siempre en hielo seco. Y en el caso de single cell, pues vamos a aceptar tanto las suspensiones celulares como los tejidos u órganos frescos. En el caso de las suspensiones celulares, el material de partida serían como unos 2-3 millones de células por muestra, y en el caso de los tejidos, pues un poco va a variar en función del tipo de tejido. Ahora lo veremos un poco más en detalle. Y así vamos a poder también vamos a poder ofrecer el perfil inmunológico. La secuenciación se realizará al final en Novasec Plus en 150, y el análisis de datos lo veremos a continuación. A ver. ¿Por qué la transcriptómica de célula única? Al final, esto lo que nos permite es identificar y clasificar las distintas poblaciones. También nos va a permitir descubrir nuevos biomarcadores, tipos celulares y estados y subpoblaciones raras que antes no se conocían, y también mapear distintas rutas de desarrollo y relaciones de linaje. Y sobre todo también comparar perfiles de expresión génica. Por ejemplo, se puede utilizar en aplicaciones de atlas celular, es decir, un mapeo completo y sistemático de lo que van a ser todos los tipos celulares de un tejido, órgano u organismo, basándonos principalmente en los perfiles de expresión génica a nivel de célula individual. Entonces, esto se puede realizar a nivel hay estudios que se han realizado a nivel de ratón, a nivel de humano o a nivel de distintos tipos de tejidos. También nos permite llevar a cabo la investigación de distintas enfermedades, como por ejemplo en este estudio en el que analizan la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tanto en pulmones de ratón como en pulmones humanos, y luego realizan una comparativa entre ambos tipos de estudio. O el mecanismo del melanoma múltiple mediante el análisis en distintos tipos celulares, o el estudio de fibrosis pulmonar. También se va a poder aplicar en biología del desarrollo para mapear desarrollo humano, o también en estudio de desarrollo, en este caso, de cerebro de ratón. Desde nuestra experiencia, ¿qué podemos ofrecer? Tenemos experiencia bueno, con más de 35.000 proyectos a nivel mundial. Es decir, probablemente si tenéis un tipo específico de tejido, hayamos tenido una evaluación previa y se haya podido realizar. Entonces, siempre, si tenéis algún tipo o un tejido raro, recomendación, contactar primero con nosotros, porque a lo mejor sí que tenemos experiencia previa con él. Esto incluye distintos tipos de tejidos de humanos y ratones, pero también va a incluir más de 100 especies diferentes, mamíferos, aves de corral, animales acuáticos, aves. Entonces, en función del tipo de tejido, se requerirá una evaluación previa y podremos verlo. Incluso insectos, también podemos realizar análisis en insectos. También va a depender un poco del tipo de célula o tejido. Para tejidos estándar serían entre 50 y 200 miligramos por muestra, y al final lo que hemos dicho antes, 2-3 millones de células por muestra para single cell RNA-seq, y el objetivo va a ser recuperar entre 5.000 y 10.000. Pero también existen tejidos difíciles de recuperar, como va a ser tejidos grasos, en estos casos se va a recomendar comenzar con una prueba piloto.
En tejidos adiposos se va a recomendar enviar en vez de 50 a 100, va a ser como 200, 500 miligramos y realizar dos, tres extracciones de núcleo. O tejidos cutáneos. Siempre se recomienda enviar entre tejidos de 2 centímetros por 4 centímetros. Entonces, en función un poco del tejido que vayas a enviar, tenemos experiencia con ovarios, células monoclonales periféricas de sangre, útero, colon, células mononucleares, etcétera. Entonces, también tendríamos experiencia con organoides, entonces organoides de corazón, células madre derivadas o IPC humanos. Vamos a tener experiencia se recomendaría realizar un análisis de suspensiones de núcleos y en el caso de organoides de islotes pancreáticos, cultivos celulares o otro tipo de cultivos, la recomendación va a ser suspensiones de células, no de núcleos. En todo caso, lo primero que habría que realizar es una consultoría, es decir, qué tipo de muestra tengo, qué es lo que puedo recuperar o qué es lo que puedo yo obtener. Y en función de eso vamos a ver qué tipos celulares son de mi interés, porque, por ejemplo, hepatocitos, cardiomiocitos o neuronas tienen un tamaño de más de 30 micras. Entonces sí que en este caso recomendaríamos realizar un análisis de núcleos de single nuclei. Entonces, después de la consultoría, vamos a llevar a cabo la preparación de muestras y en el caso de que no tengamos experiencia o que tengamos dudas de lo que vayamos a poder recuperar, ofreceríamos primero un experimento piloto. Bueno, y después el análisis de datos. ¿Cuál sería la logística de todo esto? Lo ideal sería procesar las muestras inmediatamente después de su recogida para evitar degradación. Para células en cultivo, congelar en medio con DMSO y se enfría a -80 y luego se transfiere en nitrógeno líquido. Para tejidos frescos, procesar rápidamente, se mantienen en hielo, se disocian pronto y luego se congelan las suspensiones individuales. Y si se planea procesar en un plazo de 72 horas, sí que se puede almacenar en esta solución o buffer de almacenamiento y enviar las muestras. Si se planea procesar después de 72 horas, se recomendaría realizar un single nuclei y congelar las muestras. Después de esto, podremos llevar a cabo el análisis de datos. Va a ser una breve pincelada de esta parte. El análisis de bioinformático que nosotros podemos ofrecer sería, uno de ellos es únicamente con el software de Cell Ranger. En este caso vamos a ofrecer la demultiplexación de los archivos BCL desde el secuenciador a FASTQ. Luego también llevamos a cabo la alineación de lecturas con el genoma y la cuantificación de la expresión génica, que es archivos matrix. Posteriormente, bueno, estos serían un poco los resultados que nosotros podemos obtener. En este caso vamos a ver las distintas métricas como un resumen de ellas. El número de lecturas que tenemos, los barcodes que tenemos, los YUMI identificados, cuál es el porcentaje de Q30 y cuáles son las lecturas que han mapeado con el genoma. Vamos, tenemos un resumen de todo esto. Y también podemos obtener las distintas proyecciones en base a los perfiles transcriptómicos que nosotros hayamos generado con los distintos tipos celulares y los niveles de expresión génica. Otra opción, aparte de incluir el análisis por Cell Ranger, podemos incluir también el análisis con Seurat. En este caso, identificaremos genes altamente variables, identificaremos también subpoblaciones celulares, detección de genes marcadores y realizaremos un análisis funcional por Gene Ontology, por KEGG Pathways, enriquecimiento del reactoma o anotación de factores de transcripción y análisis de interacción proteína-proteína. Estos serían, bueno, un poco el software que nosotros utilizaríamos para nuestros análisis, pero en el caso, no se limita a esto, si en el caso de que queráis o necesitéis algún tipo de análisis específico, podemos incluirlo también después de una evaluación previa. Entonces, si aparte de estos resultados necesitáis algún otro adicional, por favor, contactad primero con nosotros y veremos si lo podemos incluir en vuestro análisis. Finalmente, tras la transcriptómica de célula única, pasaremos a una visión de la transcriptómica espacial. En este caso, bueno, esto sería como una especie de esquema. Al principio, o generalmente se hacía principalmente
un RNA-seq a nivel poblacional en el que vamos a tener todas nuestras células juntas y vamos a tener un sistema más bien homogéneo para obtener un nivel de expresión media de los genes en nuestro tejido completo. Luego pasaremos al single cell, en el que en este caso sí que podemos diferenciar. En este caso, siguiendo el ejemplo de las frutas, vamos a poder diferenciar dentro de nuestro batido qué tipos de frutas distintas, lo podemos extrapolar a los tipos de tejidos, qué tipos de célula tenemos para nuestro tejido completo y inicial, y vamos a observar esta heterogeneidad definida. No obstante, cuando nosotros realizamos la disociación del tejido, perdemos la visión espacial un poco de dónde se encuentran localizadas las distintas tipos de células. Y esto nos lo permite observar la transcriptómica espacial, que aparte de saber qué tipos de células tenemos, nos permite observar dónde se encuentran localizadas. Esto va a ser útil porque nos va a dar una contextualización espaciotemporal de la expresión génica. Y de forma que no solo sabemos dónde están presentes, sino también cómo están y cómo interactúan con su entorno. En el caso de las aplicaciones de la transcriptómica espacial, bueno, se pueden aplicar en distintos campos, en investigación del cáncer, para microambientes tumorales, heterogeneidad tumoral, identificación de subpoblaciones, en neurociencia para investigación de enfermedades neurodegenerativas o el atlas celular de varias regiones cerebrales, en inmunología para generar mapas repertorio de células de inmunidad, regulación de la supervivencia y el escape inmunológico, o también en el descubrimiento de fármacos y biología del desarrollo mediante mecanismos de acción de fármacos, terapia personalizada o perfiles de expresión génica durante el desarrollo embrionario. Si bien es cierto, estas aplicaciones van a solapar un poco con aquellas de transcriptómica de célula única. Entonces, dependerá un poco de nuestro objetivo, del objetivo de nuestro proyecto. ¿Qué utilizamos en Novogene? En Novogene vamos a utilizar la tecnología 10x Visium HD. Previamente, 10x ofrecía el Visium V2, en este caso, pero ahora lo hemos actualizado y vamos a ofrecer Visium HD. ¿Qué ganamos? Ganamos una mayor resolución, mientras que antes podíamos obtener análisis en 5.000 puntos con una resolución de 55 micras. Ahora vamos a tener una resolución, una cobertura continua, vamos a tener más de 11 millones de puntos con una resolución de 2 por 2 micras. Entonces hemos ganado mucha resolución con la inclusión de Vision XD. Esto nos permite observar la morfología tisular más su expresión génica, el perfil taxonomístico completo y también la resolución a nivel de célula única. ¿Qué tipo de portaobjetos vamos a utilizar para nuestro tipo de análisis? Vision SD ofrece este tipo de portaobjetos. En estos portaobjetos vamos a tener dos regiones de captura que vamos a poder analizar. En cada región vamos a tener un área de captura de 6,5 por 6,5 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que las regiones que nosotros vayamos a analizar vuestras regiones de interés tienen que entrar dentro de una región de 6,5 por 6,5 milímetros. Estas regiones van a dividirse después en en frames de 8 por 8, de 8 por 8 beams, y que van a contener, todos estos van a contener oligos que van a determinar bueno, su localización espacial. Y dentro de estos 8 por 8 bins también se van a dividir posteriormente en regiones de 2 por 2 micras. ¿Qué oligos van a tener estas regiones? Van a tener la secuencia poli-DT, que esto otra vez será para capturar las colas polía, el identificador molecular único para identificar a cada transcrito o molécula original, que quede cada una etiquetada de forma única. Y luego también vamos a tener el marcador espacial, el que nos va a determinar dónde se ha encontrado ubicada esta molécula y en qué célula. Entonces, vamos a tener este marcador espacial y también la lectura 1 parcial, que es adaptador de Illumina para la generación de la librería de secuenciación posterior. Entonces, nosotros vamos a utilizar los portaobjetos de Vision HD y para el análisis necesitaremos, en este caso, dos muestras que van a estar en distintos portaobjetos y un portaobjetos de Vision HD. ¿Cómo vamos a realizar la transferencia de la muestra a nuestro portaobjetos de Vision SD para realizar la transcriptómica espacial? A través de la instrumentación de Site Assist. Esto va a facilitar la transferencia de las ondas transcriptómicas
desde nuestro portaobjetos al área de captura, de este 6x5 por 6x5 milímetros. De forma que una vez una se quede con la otra, bueno, las células se van a alisar y los transcriptos van a ser capturados a través de las colas POLIA. SiteAssist lo que permite es que minimicemos los errores de localización y nos va a permitir mantener la espacialidad. Al final, esto sería un poco a modo de resumen. Lo que vamos a tener, esto serían nuestras dos muestras en el portaobjetos y aquí debajo tendremos bueno, el Vision HD Slide. Entonces, esto lo cerramos y se producirá la transferencia de las muestras y procederemos con la transcriptómica espacial. Importante, ¿qué paneles va a ofrecer Novogene? Vamos a ofrecer dos tipos de paneles, o ofrecemos dos tipos de paneles. Uno es el panel de transcriptómica completa y otro es el panel de expresión en 3'. El panel de transcriptómica completa está basado en sondas y únicamente es compatible con humano y ratón. No obstante, las muestras compatibles van a ser tejidos fijados en formalina e incluidos en parafina, que FFPE a partir de ahora, o tejidos frescos congelados, también podemos aceptar. El input del ensayo van a ser secciones de tejido en portaobjetos de vidrio y la cobertura va a ser una cobertura de genes codificantes de proteínas. En el caso del panel de 3', en vez de basado en sondas, va a ser basado en la captura de las colas polia y va a realizar la transcripción de reversa. Las especies compatibles, bueno, son más variadas, va a ser agnóstico, va a poder analizar toda especie eucariota. Pero en este caso no podemos aceptar tejidos FFP. Vamos a únicamente aceptar tejidos frescos congelados o incluidos en OCT. OCT, que es Optimal Cutting Temperature, que en el caso de que necesitéis instrucciones o recomendaciones para la generación de los distintos bloques, también podemos proporcionarosla. En ambos casos, también en este caso va a ser secciones de tejido en portaobjetos de vidrio y la cobertura es de transcriptoma completo. No obstante, vamos a hablar de cada uno por separado. En el caso del panel de transcriptoma completo disponible para humanos y ratones, como hemos dicho, vamos a aceptar bloques FFP y también secciones de tejido en FFP, en portaobjetos de FFP. Y asimismo también las muestras congeladas que he hablado antes de bloques incluidos en OCT. En el caso de los bloques, el requerimiento será de un bloque por muestra y en el caso de las secciones, las FFP slides, vamos a pedir cuatro secciones adyacentes de un grosor de 4 a 6 micrómetros. ¿Esto por qué pedimos entre 2 y 4? Pedimos entre 2 y 4 más que nada porque necesitaremos, cuando nos enviáis las FFP slides, realizamos también una tinción en hematoxalina y eosina para ver núcleos y, bueno, citoplasma, proteínas y matriz extracelular, de forma que podáis seleccionar, nosotros realizamos la tinción y os mandamos la imagen. De esta forma podéis seleccionar las regiones de interés que vosotros podéis analizar. Entonces, una vez seleccionadas las regiones de interés, usaremos otra sección adyacente para el análisis de transcriptómica espacial. En el caso de muestras congeladas y la generación de los bloques OCT, el grosor será de 1 milímetro y el área pues, menor a nuestro área, a la región de captura que nosotros queremos incluir en el análisis de 6,5 por 6,5. El envío de las FFP se puede realizar en bolsas de hielo o a temperatura ambiente incluso, y en el caso de las muestras congeladas en hielo seco. El control de calidad en el caso de las muestras de FFP va a ser mediante el análisis del DV200, que si no estáis muy familiarizados, pues es un análisis que indica la proporción, bueno, sí, la proporción de transcritos que tienen una longitud mayor a 200 pares de bases. Si hay una proporción mayor del 30%, esto pasa al control de calidad. Al final, en las muestras FFP, el RNA se encuentra degradado. Entonces, no podemos utilizar los mismos criterios de calidad que en el caso de muestras congeladas, por ejemplo, en el que se evalúa la integridad por los valores de RIN. La profundidad de secuenciación en el caso de FFP van a ser de unos 100 gigabytes y en el caso de muestras congeladas de unos 210 gigabytes. Y sí que ofrecemos análisis informático en todos los casos.
En este caso, hemos dicho que era un panel basado en sondas. Y sí que es verdad porque lo que nos va a permitir es una detección específica y sensible del ARN en nuestras muestras de FFPE. Y se va a producir en dos sondas. Al final nosotros tenemos unos paneles que van a detectar, en el caso de humanos, unos 18.000 genes y en el caso de ratones, unos 20.000 genes. Estas sondas van a hibridar con nuestros RNA mensajeros de interés y luego se van a ligar. Uno de ellos va a introducir una cola polía, de forma que cuando nosotros ya tenemos ambas regiones y se han ligado, van a ser capturadas a través de esta cola polía. Vale. Como hemos dicho antes, en el caso de los bloques FFP o de las muestras FFP, la recomendación es llevar a cabo una profundidad de secuenciación de unas 100 gigabases que corresponden a unas 333 millones de lecturas pareadas. En el caso del tejido fresco conglomerado son 210 gigabases. Esta es una secuenciación recomendada. Podéis siempre elegir la profundidad de secuenciación que vosotros necesitéis. Si queréis aumentar el número de lecturas, se puede aumentar. No obstante, sí que me gustaría, bueno, detallar que en el caso de que en la región de interés que vosotros seleccionéis haya una cobertura menor del 100%, por ejemplo, en este caso sería una cobertura de un 50%. Sí que se recomienda escalar la profundidad de secuenciación, en este caso sería a la mitad. Por ejemplo, cobertura del 50%, pues si nosotros recomendamos para una FFP Slide 100 gigas, pero en este caso sería una profundidad de unos 50 gigas. Por otro lado, tendríamos el panel de expresión génica en el extremo 3'. Este al final realiza una captura basada en colas polía y se va a poder utilizar para todo tipo de especies eucariotas. Los organismos modelos serían el cerdo, el mono y otros roedores, no directamente el ratón. También se puede utilizar, muchas preguntas suelen ser que si se puede utilizar este tipo de panel para humanos y ratones. Sí, se puede utilizar. No obstante, sí que recomendamos que es mejor y la calidad aumenta con el panel de expresión de transcriptoma completo. Entonces, siempre que tengamos humanos y ratones, siempre recomendamos utilizar el otro panel. En este tipo de casos, únicamente vamos a aceptar muestras frescas congeladas, el Block City Embedded. Las mismas condiciones que antes, que el área sea menor a nuestro área de captura para la generación de librerías, el envío será en hielo seco, el control de calidad a través de ring values y la profundidad de secuenciación alrededor de unos 200 gigabas. En nuestra experiencia, bueno, siempre al final intentamos que para reducir el coste que supone la transcriptómica espacial, que ya de por sí pues, no es el servicio generalmente más barato, pues la gente intenta incluir más de una muestra por área de captura, es decir, de forma que al final lo que cuesta es la preparación de la librería. Si nosotros conseguimos en una región de 6x5 por 6x5 incluir más de un área de captura, bueno, pues es más interesante para vosotros puesto que os ahorráis un poco de dinero. Nosotros podemos realizar las distintas secciones y llevar a cabo bueno, pues el resto del proceso, generar la FFP slide a través de un bloque y preparar la librería. También, si queréis incluir el mayor número posible de regiones de interés, sí que recomendamos si podéis preparar el bloque directamente, de forma que en esa región de 6,5 por 6,5 se incluyan directamente las distintas regiones de interés, de forma que en el análisis pues podéis tener en este caso a lo mejor entre unas 4 regiones de interés dentro de una misma preparación de librería. En el caso también nos ha pasado que a veces realizáis la preparación, pero no se encuentran las dos regiones dentro de la misma región de interés. En este caso, se van a necesitar dos áreas de captura, una para esta región y otra para la otra. Entonces, siempre muy importante tener en cuenta la preparación de las librerías. Si podemos generar un bloque con distintas secciones incluidas dentro de una sección de 6,5 por 6,5, será más, bueno, será más beneficioso para vosotros.
Respecto al análisis de datos, voy a ser muy breve, no me voy a entrar mucho en detalle, pero al final vamos a tener dos tipos de información. Una, la tinción con hematoxalina y eosina para la visualización morfológica de nuestro tejido y de nuestras células. Y luego vamos a tener una matriz de expresión génica con los perfiles de expresión obtenidos para todos los tipos de células. Aquí vamos a tener identificados dónde se encuentra cada tipo de célula y qué perfil de expresión tienen, y aquí podremos separarlos en función del perfil específico que tenga cada uno. Este análisis informático va a incluir tanto un análisis con Seurat como con Space Ranger, que esto es simplemente un resumen de lo que se puede obtener. Si queréis más información, no dudéis en contactar con Ana conmigo posteriormente para este tipo de proyectos. Finalmente, esto sería un poco todo lo que tenemos de transcriptómica de célula única y de transcriptómica espacial. A modo de resumen final, a nivel de transcriptómica de célula única, en función del tipo de tejido, podemos realizar transcriptómica de los núcleos, de suspensiones de núcleos, o transcriptómica de suspensiones celulares. En el caso de suspensiones celulares, pues eso, al final 2-3 millones de células por muestra. Y en el caso de que queráis que nosotros disociemos el tejido y generemos las suspensiones celulares, podéis enviarnos los tejidos frescos, bueno, va a depender un poco del tejido lo que vamos a requerir como material de partida. Este al final se enviaría en buffer y el resto, tanto el tejido como congelado como las suspensiones celulares, con hielo seco. Y finalmente también podemos proporcionar para muestras humanas y de ratones el perfil de expresión inmunológica. En el caso de Spatial Transcriptomics, tendremos el panel de Vision USD basado en sondas, que lo que es más flexible en cuanto a la compatibilidad de tejidos, puesto que nos permite realizar el análisis de FFP, de muestras de FFPE, y es el más eficiente en secuenciación de Vision HD. En el caso de Vision HD 3', bueno, es el más diverso en cuanto a la compatibilidad de las distintas especies, puesto que no se encuentra restringido únicamente a humano y ratón. También se va a poder realizar muestras de planta, por ejemplo, y nos permite también el descubrimiento de novo, incluyendo isoformas, TCRs, PCRs y más. Esto sería un poco un resumen, y antes de terminar sí que os quería hacer una mención breve a un nuevo servicio que nosotros ofrecemos que se denomina Plasmid Go, que es un servicio de secuenciación de plásmido completo. Entonces, ¿por qué es nuevo? Porque antes la secuenciación de plásmidos utilizaba una tecnología Sanger que podía tener ciertas limitaciones en cuanto a límite de tamaño. Por ejemplo, en este caso va a tener resultados muy fiables si el tamaño es menor de un kilobase. Nosotros con Plasmid Go lo que hacemos es utilizar tecnología bueno, de secuenciación por nanopor, uso de lecturas largas por nanopor de tercera generación. Y vamos a poder realizar la lectura del plásmido completo. Y es un servicio muy rápido, entregamos los datos en un día prácticamente, y en este vamos a tener el ensamblado del plásmido y las distintas estadísticas, con una secuencia consenso, el mapa del plásmido y la anotación, etcétera. Aquí, bueno, tenemos las distintas recomendaciones que, si estuvierais interesados, pues os invito a que os pongáis en contacto con nosotros. Y a modo de resumen, pues obtendréis un mapa anotado del plásmido con la cobertura de lecturas, el cromatograma virtual, la longitud de las lecturas con un histograma, y un poco un resumen de lo que podemos obtener en el distinto plásmido. Por lo que, si estáis interesados en este tipo de proyectos, ya sea para secuenciación de plásmido, es un servicio barato y es un servicio rápido. Por lo que sí que, si estáis interesados, poneros en contacto con nosotros. Y sobre todo, muchas gracias por vuestra atención. Antes de terminar, si tenéis alguna pregunta, dejadla por el chat, os responderemos cuando sea posible, a través de email. Y me gustaría también invitaros, si estáis interesados, bueno, vamos a dar también seminarios, no solo en transcriptómica, sino también seminarios para otras ómicas. En este caso, el 19 de mayo vamos a realizar un seminario de proteómica, lo va a impartir mi compañera Paula Yagüe. Bueno, y os enseñaremos los servicios que podemos ofrecer en el caso de proteómica. Y el 2 de junio vamos también a impartir un seminario, impartido por Carolina Zhang, en el que va a hablar de la metabolómica, qué tipos de muestras podemos aceptar, qué tipos de análisis ofrecemos y cómo de diversos pueden ser.
Este último son también servicios más nuevos, por lo que os invitamos a participar también en los seminarios. Y con esto dejo paso también a mi compañera Ana, que os dará un breve resumen para terminar. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos por dedicarnos este tiempo. He visto que ha habido algunas consultas y que alguna persona en el chat está indicando que tiene consultas. Por favor, las podéis dejar en la parte de Question and Answers, que hay una parte específica. En cualquier caso, si nos da tiempo ahora a hacerlo, podéis contactarnos a Alejandro o a mí después, y estaremos encantadísimos de responderos. Muchas gracias, Alejandro, por esta charla tan bonita y tan explicativa. Yo creo que ha quedado muy claro y bueno, no hemos querido dar muchos detalles en la parte de los análisis, pero como ha dicho Alejandro, luego lo podemos revisar. Como se mencionó, si no hemos podido responder a las preguntas en vivo, nos pondremos en contacto con ustedes por correo electrónico la próxima semana, seguramente. Y también les enviaremos por correo electrónico el enlace a la grabación, así podrán revisar los detalles de la presentación y también de las diapositivas. Entonces, poder esperarlo más o menos la semana siguiente. Entonces, cuando finalice el seminario web, aparecerá una encuesta y les agradeceríamos que se tomaran un momentito para completarla, ya que nos ayuda a mejorar para futuros webinars. Como muestra de agradecimiento por la asistencia al seminario web, queremos ofrecerles un 15% de descuento para el próximo proyecto. Así que espero que les ayude en los próximos proyectos, especialmente en este tipo de servicios, porque sabemos que son servicios que todavía tienen un coste bastante elevado. Habrá un enlace en el correo de seguimiento para que pueda ver el certificado de asistencia si es que lo necesita y se pueda imprimir. Mientras tanto, siempre puede seguirnos en todas las plataformas online, Twitter, LinkedIn y mantenerse al día para futuros eventos, ofertas, noticias, etcétera. Bueno, esperamos verlos en los próximos seminarios web que os ha indicado Alejandro, el de mi compañera Paula Yagüe para Olink o el de Carolina para estudios de metabolómica y otras únicas. Y hasta aquí creo que todo. Muchísimas gracias y bueno, esperamos verles en futuros webinars.